Hoy nos acompaña la abogada constitucionalista Grace Smith. ¿Cómo estás, Grace? Hola, Álvaro, muy bien. Gracias por estar acá. Y Pauline Cantor, integrante del directorio del Centro de Estudios de Horizontal. ¿Cómo estás, Pauline? Muy bien, muy buenas noches, Álvaro. Vamos a hablar de Venezuela, pero quiero partir con lo que veíamos recién de José Antonio Kast en Perú y también definiendo ya algunos nombres que van más o menos fijos en el gabinete. El caso de Jorge Quiroz de Hacienda prácticamente lo presentó ante los empresarios. Sí, yo creo que era un nombre que ya estaba dando vueltas hace tiempo. Tal vez lo que más llama la atención y que es distinto es que normalmente los presidentes, en el fondo, van apareciendo los nombres, pero se guardan, ¿cierto?, para un momento determinado para dar a conocer y nombrar el gabinete en su totalidad. Y una presentación oficial. Y yo creo que acá, y yo creo que es parte de cómo se va innovando, se van haciendo las cosas distintas. Y de alguna manera ha ido ya ratificando algunos nombres. Y yo creo que también tiene que ver con probablemente los nuevos tiempos. Yo creo que el tema hoy día de cómo operan las redes sociales, la presión de cómo los nombres van saliendo, llega un minuto donde yo creo que ya no se pueden seguir conteniendo. Yo creo que si pensamos en los gobiernos anteriores, probablemente en el gobierno incluso de Lago, era todo, digamos, de un hermetismo, que el día que nombraban a los ministros todos quedábamos, estos son. Yo creo que eso hoy día, esos tiempos ya... Es difícil mantener ya fueron Y los cambiando. nombres que salían antes se quemaban, era casi como patachal, ¿no? Exactamente, los que tiraban eran los que no iban a hacer, guardaban los otros nombres. Y sí que yo creo que era un nombre esperado, ha sido parte, digamos, importante de su equipo. Y yo creo que ahora hay que esperar que hagan las cosas bien. Sí, se dieron hasta el 20, probablemente para dar a conocer los nombres del gabinete, pero ya se saben algunos nombres, hay algunos fijos, ¿no? Claudio Alvarado, aparece Martín Arrau, fijo en obras públicas, el arquitecto Iván Puduje, vivienda se da. Y el caso de Quiroz también venía antecedido por una polémica, ¿no? Que tiene que ver con su labor. Exactamente, cuando las colusiones, ¿no? En ese sentido, ¿cómo se evalúa el nombre de Quiroz? A ver, yo creo que hay que diferenciar un par de cosas. Primero, si su participación en el caso de la colusión tenía que ver con idear el mecanismo, como se ha podido leer en algunos medios, o si bien ejerció su labor profesional asesorando a las empresas. Si ejerce su labor profesional y asesora a empresas, me parece que es su legítimo derecho, digamos, al trabajo. Cosa distinta es su rol en idear este modelo de colusión, ya sea en los pollos y en el caso de las farmacias. Yo espero que el presidente electo sea él el que defina, digamos, el rol que va a jugar un ministro de Hacienda y no el ministro de Hacienda quien pueda fijar las prioridades de su ministerio, digamos, teniendo en consideración este antecedente y así cuidar, digamos, el buen ejercicio y el buen funcionamiento del mercado. A mí hay un nombre que me preocupa más que, de hecho, que ha sonado, que es Francisco Pérez en Cancillería. Es un hombre que en términos de relaciones exteriores no tiene experiencia, está más enfocado en el tema comercial, más que en relaciones exteriores propiamente tal, teniendo en consideración la experiencia, por ejemplo, de Enrique Van Claveren, o sea, del ministro Van Claveren, de la ministra Urrejola, que estuvieron en este gobierno, y bueno, del exministro Moreno también en el gobierno de Sebastián Piñera, que son personas que tienen experiencia, que tienen conocimiento para un ministerio que es bien complejo y sobre todo en estos momentos, en que nos encontramos en una situación geopolítica internacional bastante compleja. ¿Cómo has visto ese ruido que genera, por ejemplo, ese nombre en Cancillería? A ver, yo prefiero partir, digamos, darle el beneficio de que tiene el potencial, tiene las capacidades. Yo creo que es un muy buen profesional en los rubros donde él se ha desempeñado. Y yo creo que hoy día también todo depende cómo uno plantee los equipos. Porque yo creo que si ahí en la subsecretaría, ¿cierto?, se pone una mujer o un hombre que venga del mundo de la Cancillería, que tenga toda la experiencia, digamos, más de fondo de lo que es la política exterior, de lo que es el derecho internacional, yo creo que puede haber un muy buen complemento, porque yo sí creo que, y Alfredo Moreno no venía, digamos, del mundo ni de las relaciones exteriores, ni de la diplomacia, sino que yo creo que era un profesional muy inteligente y capaz. Y yo creo que cuando tú pones personas que son profesionalmente serias, que son capaces,
sacan adelante sus pegas, sobre todo porque saben armar un buen equipo, porque aquellas cosas que no las sepan, las tienen, digamos, en personas que sí son expertos y técnicos. Pero yo igual ahí me refiero un poco al escenario actual en que nos encontramos internacionalmente, tanto en el barrio como en el mundo. Si bien Alfredo Moreno en su minuto, como tú bien lo dices, pero el nombre de él, por ejemplo, en este minuto ya es un nombre que, y se conoce el perfil de él y el trabajo que ha realizado, por ejemplo. No, entonces, claro, a eso me refiero con la experiencia, ahí ya... en un momento súper delicado como estamos actualmente. Sí, ahora yo creo que hoy día, por eso que vuelvo al tema, depende todo de cómo se arme el equipo, porque efectivamente hoy día leer el mundo es muy difícil y es muy complejo. Solo basta ver en el fondo lo que está pasando en Venezuela y cómo se están dando las cosas y lo difícil que es poder anticiparse y ver en el fondo, digamos, qué rumbo va a tomar, digamos, cómo se van a desarrollar los hechos. Sí, y cuál es el rol que tiene que jugar, digamos, qué rol juegan los países de la región. A propósito de Venezuela, este tuit del presidente, esta crítica velada, algunos dicen también la postura que ha tenido José Antonio Kast de, en el fondo, decir es una buena noticia que haya caído Maduro y más allá del tema del derecho internacional y la soberanía. Y hoy día el tuit del presidente Boric es muy duro, muy crítico y puede abrir ahí una pugna, un ruido en la relación entre ambos en esta transición que se ha tratado de hacer de manera armónica. No sé qué tan armónica puede ser esta transición. Yo ahí no coincido contigo, Álvaro, en cuanto a la armonía que he intentado. Y que la verdad en los hechos no es tal. O sea, acá un gobierno como el de Estados Unidos interviene en un país distinto al suyo. Las experiencias anteriores nos han dicho que nada bueno puede salir de eso. Las declaraciones de Donald Trump diciendo que este hemisferio es de él, de Estados Unidos, es nuestro hemisferio, él señala. Como ha dicho que él es el que administra Venezuela. Una cosa es estar en contra de Maduro, quien es un dictador, y en eso creo que el gobierno ha sido de una sola línea, condenar la dictadura en Venezuela, pero otra cosa muy distinta es que un país externo intervenga y tenga, y además que a eso hay que agradecerle a Donald Trump, digamos, la honestidad y lo directo que ha sido, que él es el que administra Venezuela y que el petróleo él lo va a administrar. Entonces, me parece que las declaraciones del presidente Boric van en esa misma línea, de condenar la intervención de Estados Unidos y sobre todo desconociendo la soberanía que puede tener un pueblo. Genera un ruido porque vimos la respuesta también de José Antonio Kast en Lima. Creo que genera ruido, creo que era innecesario. Creo que ya había hecho el presidente Boric, marcó su postura. Creo que seguir insistiendo efectivamente en nada ayuda. Creo que hoy día sus preocupaciones deberían efectivamente, lo dice el presidente electo, estar hacia el interior del país. Y yo creo que efectivamente, si bien uno dice, acá tal vez las reglas básicas del derecho internacional no se dieron como se deberían dar, pero al final la salida de Maduro es celebrada, era necesaria, porque llevábamos muchos años en una especie de status quo y que probablemente tiene que ver con cómo operan las estructuras dentro, por ejemplo, de lo que pueden ser Naciones Unidas, que a lo mejor llegó el momento de empezar a cambiar ciertas estructuras de funcionamiento, porque los tiempos también han cambiado, pero no es que probablemente Naciones Unidas podría haber hecho algo distinto, porque sus órganos colegiados funcionan de acuerdo a ciertas normas. Entonces yo creo que hoy día lo más importante con respecto a lo que estamos viviendo y lo que hay que apoyar es cómo se vive esta transición, cómo se desmantelan, ¿cierto?, toda esta estructura de poder, de narcoterrorismo que exista dentro y cómo se restablece la democracia. Y yo creo que eso es lo importante hoy día. Y sí, Trump sabemos que muchas veces habla muchas cosas y uno no sabe si algo de eso se va a hacer realidad o no. Nos pilla el tiempo. Prometo partir contigo la próxima semana. Me parece. Policarpo, muchísimas gracias por acompañarnos.